lo empezamos hace un mes y medio más o menos, donde estamos transmitiendo películas venezolanas porque nos parece que las películas venezolanas son muy finas y hay que este servidor y mucha gente joven. Mucha gente, nosotros tenemos 20 y pico, no es que somos viejos, pero hay chamitos de 15, 16, 17 que no tienen idea de nada de cine venezolano, que no tienen idea de cómo es Venezuela al principio de los 2000, a principios de los 90, en los 80, en los 70 y así. Entonces es fino porque estamos usando el cine como herramienta para conocer nosotros mismos nuestra propia sociedad y ver qué podemos aprender, qué podemos entender y por ende qué podemos mejorar a futuro. Así que nada, bienvenido. No, gracias. Primero felicitarlos por esta iniciativa, o sea, de verdad está muy chévere, que pinga que pues quieran propagar la cultura venezolana a lo largo de todos los años, ¿no? Bueno, con las nuevas generaciones y pues con cualquiera que llegue a estar interesado. Entonces, de verdad, felicitarlos por esta iniciativa y bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven, nos oyen y a los que vieron la película. Muchas gracias. Bueno, empezando con las preguntitas que tenemos acá, te queríamos preguntar un poco para conocerte a ti, el por qué elegiste, como te contaba aquí, somos más que nada productores, raperos, hay muchos diseñadores gráficos, hay gente que por ahí no hace cine, pero son filmmakers, son editores de videos, tipo todo lo relacionado como a la música. Te queríamos preguntar ¿qué te llevó a elegir la actuación? Más o menos, ¿cómo te enamoraste de todo de esta forma de arte? Ah, pues fíjate que yo siempre quise ser actor, o sea, siempre, no. De hecho, me decidí dedicar a esto porque las películas siento que fueron como el primer amor que tuve y que aún mantengo, ¿no? O sea, mucha gente pues se dedica al teatro, a otro a televisión, etcétera. Pues yo quise dedicarme, aunque hago de todo y estudié la licenciatura en actuación en la ULA, en Mérida, ¿Sí? Amo el cine. Amo el cine, siento que fue el primer amor y yo soy de un pueblo llamado Santa Ana del Táchira. Es decir, yo vivo cerca de un centro penitenciario allá en Táchira, que de hecho Santa Ana es bien conocido por tener una... Y es y yo veía muy lejos, muy difícil el hecho de que esto fuese posible, ¿no? O sea, en esta época, bueno, en mi época, cuando yo era un niño, pues era imposible imaginarse de que alguien de Venezuela pudiese dedicarse a la actuación, a no ser de que fuese de Caracas o de que fuese de cualquier otro país, ¿no? Difusión o estos medios no solo de difusión, sino también de inspiración para tú poder dedicarte a esto, ¿no? Totalmente. Entonces... De allí poco a poco pues fui creciendo y fui cada vez olvidándome más y más de lo que quería de niño. Y lo que pasa con nuestro país, generalmente en las zonas andinas, es que también la zona, digámoslo, religiosa o eclesiástica suele tener mucho peso, ¿no? Suele tener mucho peso. Totalmente. En este caso, pues en un pueblo, pues imagínate, ¿no? Yo católico practicante que todos los fines de semana iba, etcétera, pues estaba con los convives del grupo de jóvenes, etcétera, pues empecé a tener interés en ser cura, ¿no? Cura católico. Entonces me metí a estudiar en el seminario Santo Tomás de Aquino de Palmira, estudié 3 años, estudié la filosofía allá. Wow. Y estando allí, ¿sabes? Cuando tuve, bueno, un accidente jugando fútbol, entre más o menos detalles, pues ese fue como uno de esos empujones de la vida. Yo digo que fue Dios el que me empujó. Te hace pensar como de dónde vienes, dónde estás y para dónde vas, ¿no? Entonces ahí tuve así como este dilema existencial de coño, o sea, no vale la pena vivir por algo que en realidad tú no quieres, o ¿sabes? Este sueño que tú, estas ganas, esta pasión que tú tienes desde niño, ¿no? Entonces tomé la decisión, me retiré del seminario. Te puedes imaginar pues ese choque cultural, porque imagínate, o sea, ver a un sacerdote católico, o sea, a quien iba a ser el sacerdote católico, que se retira y que de paso quiere ser actor. Sí, chicos, sí. Total. Y entonces dije, vamos a echarle ganas. Me fui a Caracas a hacer un curso. Allí pues se hicieron unos cortometrajes, se hizo un festival. En ese festival resulta de que, salido del seminario, gano un premio
a mejor actuación masculina allí en Caracas, en ese festival, y desde ese entonces, todos los que he conocido en la época del seminario, mi familia y todo lo demás, fue en ese momento donde dijeron, ah, no, este pana va en serio. Okay. Este pana va en serio. O sea, esto es real, sí, esto es real. Entonces vamos a apoyarlo. Allí se me abrieron muchas puertas en Caracas, pero yo quería, pues, sacar mi carrera, ¿no? Me fui a Mérida y estudié la licenciatura en actuación. Mientras hacía cortos, afortunadamente tuve la dicha de hacer varios proyectos a la par que estudiaba. O sea, pude ejercer a la par que estudiaba. Vale la pena sacrificarlo. Yo sí creo, no sé si es por yo ser de Lara, que es un estado bastante artístico de Venezuela, pero sí creo que las artes escénicas, o sea, yo no es que tuve o sea, yo sí siento como que las artes escénicas están presentes de alguna otra forma en nuestra cultura venezolana bastante, en actos escolares, en mismo, no sé, danza, en las plazas, me acuerdo que siempre solía haber algo. Entonces, o sea, si bien por ahí no te promulgaban literalmente el ser actor y vaina, como que sí convivías como con las artes escénicas justamente, que es lo que estudiaste. Sí, pero y justamente ese ibas a continuar hablando, disculpa, es que no sé si es que hay un poco de delay. Tranqui, no, ya había terminado. Ok, no, que sí, y justamente por eso cuando hay varias personas como que se dedican a estudiar esto, las personas creen que es un hobby o un pasatiempo o, claro, ay, eso de verdad se estudia. O algo de circo. Porque claro... Algo de circo, capaz piensan que es como un beta de circo y ser circo y ya. Sí, porque claro, era solo para los actos culturales del colegio, de la escuela, y no, tal vez no se promulga esa seriedad con la que este oficio pues puede tomarse, ¿no? Aparte de que yo le creo mucho a Marlon Brando, que para mí es el mejor actor de la historia del cine. No sé si lo habrán visto en las películas como El Padrino. Él es muy... él decía que todos actuamos. O sea, la actuación está desde que somos pequeños, cuando un bebé llora más para que su mamá le preste más atención, para que le dé más de comer, etc. O sea, la actuación viene porque... Él decía, la actuación es un lubricante social. Okay. Un lubricante social que mantiene a la sociedad en la civilización. Porque imagínate tú decirle a una persona lo que realmente piensas. Imagínate, o sea, tú, digámoslo, conmigo ahorita hablando, no eres el mismo que hablando con tu mejor pana de la infancia o de toda la vida. No es lo mismo que tú hablando con tu mamá. Entonces siempre son como diversos roles que tú poco a poco vas construyendo a lo largo de tu vida, y al final todos somos actores. Que a uno se les paga por eso es otra cosa. Sí. Somos muy noveleros nosotros los venezolanos, creo que somos muy noveleros, y como que con las películas que hemos visto sí encontramos como muchos diálogos, muchas formas en las que dirigen unas escenas. Por lo menos hace poco vimos Amaneció de Golpe, no sé si la conoces. No, es la mejor película que hemos visto acá en Cinegroup, te la recomendamos muchísimo. Trata sobre el golpe de estado del 92, el golpe fallido justamente de Chávez. Y es muy buena porque tiene unas escenas como súper dramáticas, que los diálogos son excelentes. El guión lo hizo Cabruja, que también lo enaltecemos bastante acá. Y tiene como esas cosas muy noveleras cuando una pareja pelea, cuando hace algo así, siempre es todo como muy, muy dramático, muy novelesco. Sí, total. Y fíjate que, bueno, me gusta mucho estar y conversar con personas que todavía están en Venezuela, que quieren salir adelante, pero también creen que tienen que salir, ¿no? Fíjate que yo quedé por lo menos en la película estando en Venezuela. Claro. O sea, yo no... O sea, yo de repente veo una publicación en Instagram que decía, se busca actor para actor protagónico para película a grabarse en Ciudad de México. Y decía de 18 a 24 años, y yo no daba con la edad. Y yo dije, bueno, pero ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Que me ignoren el correo y ya está. Claro. Y no me cerré esa... A veces uno mismo es el que se cierra las puertas, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Sí, yo dije, bueno, ¿qué es lo peor? O sea, que me ignoren el correo y ya está. O sea, no. Y lo mando y sí, no pierdo nada. Y yo estando en Mérida, me acuerdo, yo daba talleres de actuación y de oratoria en Mérida. Un saludo a alguno de mis estudiantes que llegue a ver esta entrevista, y me dedicaba a eso, y de repente, de un día para otro, o sea, de verdad, yo vivía en un lugar donde había cocina eléctrica, y las giras de luz en los Andes
son catastróficas. O sea, a veces Sí. se te va la luz 6, 8 horas, o sea, todavía están allá así. Y me acuerdo que yo una noche llegué cansadísimo por uno de estos talleres, no había luz, entonces no pude cocinar, entonces pasé hambre esa noche y me acosté y tú sabes, como esto, me costó dormirme porque tú sabes lo que es irte a acostar. Ah, terrible, terrible. Y al otro día de repente me despierta el bombillo así prendido porque lo había dejado prendido y tal, entonces me levanto tempranísimo, eran como las 7 de la mañana, cocino lo del día, porque en ese entonces se cocinaba lo del día, tú cocinabas Claro. porque no sabías si se iba la luz en el resto del día y tal, y entonces, ajá, Ah, sí, así sí. mismo, y entonces nada, cocinaba lo del día, me volvió otra vez a acostar y en eso pues entra un ventarrón por la ventana de mi cuarto. Y sabes, estos tubos que son como de estos vasos como de aluminio que cuando caen suenan así burda, ¿sabes? Que suenan así muchísimo. Bueno, entra un ventarrón, me tumba la cortina y suena ese tubo. Me despierto y resulta que tenía 2 llamadas perdidas del director de casting Wow. diciéndome. Entonces yo llamo de regreso y nada, me dicen que quedé. Pues fíjate que eh, yo siempre quise tener como un personaje que me exigiera un cambio físico, ¿no? Un cambio físico. Entonces da la casualidad de que se me da. Como les decía antes, tuve la oportunidad de ejercer mi carrera a medida que estudiaba. Estuve en Claro. grupos de teatro profesionales, estuve en Perfecto. una serie web que se llama El Hilo Rojo Series, que también se las recomiendo por si desean echarle un vistazo. Se ambienta en Perfecto. Venezuela del Ah, increíble. 2029. Wow, increíble. Sí, sí, entonces, o sea, aquí una breve ahí reseña del Hilo Rojo es que el nuevo gobierno busca reestructurar a la sociedad y gracias a eso pues busca una inteligencia artificial que empareja a las personas, porque como que la familia es el centro de toda Claro, de toda sociedad y sociedad. entonces, exactamente, entonces pues buscan emparejar a las personas, entonces claro, venimos de esta cosa oscura que hay y luego el país termina en otra cosa oscura, pero de extrema derecha, por así decirlo, donde se les impone las familias a las personas. Entonces es como, está bueno, ¿no? He hecho varios proyectos así en Venezuela, Qué locura, qué locura. que se hizo en Mérida también. Y entre otros cortometrajes y eso, y claro, o sea, ya llega un punto en el que tú dices, Dios mío, o sea, ¿qué más tengo que hacer? ¿No? O sea, para continuar. Obviamente tenía otros planes, estaba dedicándome a dar con las clases y me llega esta oportunidad. Siempre había querido este, un cambio físico y da la casualidad de que yo leo el guión y digo, yo no puedo interpretar a este pana, así sea con un gramito así de grasita que se le salga porque no, o sea, no, no puedo porque yo también busqué honrar no solo a quienes han pasado por eso, sino también a quienes no vivieron para contarlo. No, chicos, o Totalmente. sea, o sea, o sea, por lo menos honrar a sus familias, Sí, sí, sí. que yo sí creo que todos los venezolanos que estábamos aquí, que hemos estado, hemos protestado. Todos, Sí, sí, la y, misma, el no parar de y crear justamente, exactamente, ya, exactamente. ya es una forma de protesta, pues. El hecho de seguir estudiando mientras un Exacto. gobierno te quiere ignorante, etcétera, es protestar físicamente, ¿no? Exigiendo tus derechos. Entonces, coño, tenía que honrar a estas personas y en 3 semanas que una de las cosas que bueno que fueron heavy o más de sacrificios para este proyecto pues fue eso, la pérdida de peso, que perdí Claro. 8 kilos en tres Wow. semanas. Preguntándote un poco eso y bueno, ¿cómo ves eso? El futuro del cine como esto y sobre todo en Venezuela, que todavía hay censura, todavía hay sistemas opresores bien vivos, porque recién hace 3 meses que se llevaron a loco, entonces eso quería... Sí, yo creo que es la bendición y a la vez la cruz de este arte de contar historias es que, sino también quién podemos ser y como en esta película que también mostramos a dónde más nunca hay que volver. Son tal vez esos 3 pilares a los cuales considero yo que
que el arte de contar historias, o sea, al final nosotros basamos nuestra personalidad, nos construimos como personas en base a las historias que nos contaban. O sea, este arte es el mismo que hace millones de años, o sea, nuestros ancestros se reunían alrededor de una fogata a contar historias, las cuales implicaban ciertos valores, ciertas maneras de actuar y de ser. Entonces considero que para el futuro o lo que viene aquí, hablando, siento que no solo es mostrar a dónde más nunca hay que volver, sino también mostrar y rescatar lo que somos como venezolanos, más allá de esta oscuridad, y también hacia nuevos comienzos, esta nueva etapa que hay. No solo es hablar sobre lo que más nunca hay que volver a repetir, que eso se tiene que seguir haciendo, no solo en estos años posteriores, sino una década después, 2 décadas después, o sea, de aquí a posteridad, sino también lo que somos como venezolanos más allá de toda esta época oscura que hemos vivido, y también quién podemos ser, ¿no? O sea, apelar a esas son las 3 avenidas que creo que este arte de contar historias, el cine puede atravesar para seguir manteniendo viva la cultura y la construcción de las personalidades y la construcción de la esencia de nuestra sociedad para la Venezuela del futuro. El arte va a ser bastante un medio, y como te digo, nosotros acá con esta comunidad lo que pretendemos es justamente promulgar el arte como un medio, sobre todo para eso, para los jóvenes, porque realmente hay un montón de jóvenes en Venezuela que no tienen herramientas para expresarse de la manera correcta, y por X o Y, y todo el mundo está pensando en sobrevivir. O sea, también es eso, o sea, ¿qué le vas a exigir a la sociedad venezolana si de pana está todo el mundo pensando en sobrevivir, y uno que está en el extranjero está pensando en trabajar, porque si dejas de hacer plata un segundo no tienes un techo? Y mano, estamos viviendo como en una revolución, en una velocidad de pensamiento que es normal que a veces se nos olvide. Coño, vamos a hacer una película para expresar la realidad, vamos a hacer un tema que exprese la realidad, vamos a hacer el arte que sea que exprese la realidad que estamos viviendo, porque básicamente vivimos intentando evitarla o sobrellevarla, y se nos olvida. No, claro, y ese es el trabajo del arte, al final de cuentas. Recordate que eres humano. Totalmente. Que no eres una máquina, que no eres una máquina de trabajar, y tampoco eres alguien en peligro de extinción a la hora de sobrevivir. O sea, sí, eres un humano. Sí, no, y claramente hubo un hueco estos 15 años al menos, en que la censura y la pobreza en Venezuela hace que no hayan recursos para plasmar las cosas, pues, y es muy jodido, es muy difícil, pero no es imposible. Entonces, de pana, no hay que rendirse con esto. Que va por allí. Entonces, o sea, para en ambas partes. Pues. Y es bien importante plasmar. O sea, yo creo que dentro del mismo sistema chavista hay un montón de historias dramáticas que contar seguramente de aquí a un montón de años. O sea, porque ellos constantemente se traicionan, pasan este tipo de... o sea, bueno, incluso hay un documental muy bueno, no sé si lo habrás visto, el de Once Upon a Time in Venezuela. No, bueno, es un documental muy arrecho porque que trata sobre un pueblo en Maracaibo, y justamente como que las dos protagonistas es una profesora opositora y una señora chavista, pero que al final de la película tú dices, coño, la señora chavista de pana sí quería lo mejor para su comunidad, pero cae justamente en esto vete, y termina jodiendo a todos, jodiéndose a ella, la joden a ella va para lo del alcalde y se da cuenta que el alcalde no le para bola y la quiere comprar. O sea, eso definitivamente hay que plasmarlo, como tú dices, tanto para que el venezolano diga, ajá, y el que vivió eso diga, es verdad, soy yo, tanto como para que el extranjero diga, verga, este sistema es así de complejo. Sí, efectivamente, o sea, efectivamente lo es. Ese impacto, ¿no? A la hora de recibir personas de todas las nacionalidades en todos los festivales a los que hemos ido, claro, diciendo esto en verdad, o sea, llorando y temblando, claro, diciendo, claro, esto de verdad lo viven ustedes allá, porque vuelvo otra vez a lo que decía hace rato. O sea, una cosa es un titular en un periódico, un titular en Instagram, un titular, y otra cosa es tener un rostro, un nombre y un apellido en el cual te hace, y una historia en la cual te hace vivir y sentir lo que esos personajes están pasando. Totalmente. Te hace empatizar y vivir de una manera.
Aprovecho para preguntarte, ¿cuál es tu película favorita venezolana? ¿Qué te gusta del cine venezolano? ¿Qué te ha gustado? O por ahí no tienes ninguna película venezolana y te gustan más las obras de teatro y tienes más una obra de teatro o lo que sea, pero... Fíjate que a mí me encantó mucho Pelo Malo. Pelo Malo, que también es de Mariana Rondón, la directora. De hecho, ella es la primera mujer latinoamericana en ganar la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y fue con Pelo Malo. No sé si ya la han visto acá. Sí. No, acá no lo hemos visto, acá todavía no lo hemos visto, pero va a estar está en los prospectos claramente. A mí me gusta bastante esa película, me parece que Mariana Rondón es arrechísima, me parece muy loco que o sea, los venezolanos tenemos unas directoras de cine bastante arrechas, o sea, el siglo pasado teníamos a Margot Benacerraf, que también, o sea, ella fue la primera latinoamericana hombre y mujer, o sea, la primera persona latinoamericana en ganar un Cannes con Reverón, si no me equivoco que fue, o sea, y eso me parece bien valioso, sobre todo el siglo pasado, que cuántas mujeres directoras había ni en Estados Unidos, ¿no? O sea, no podían ni ser actores los negros en Estados Unidos. Pero bueno, Pelomar, ¿cómo fue trabajar con Mariana Rondón, con Edgar Ramírez? Todo está, porque tengo entendido que es una coproducción, ¿no? Venezolana, mexicana y colombiana, ¿no? Sí, y también estadounidense. Okay. Estadounidense con Impression Entertainment, fueron también los que producieron la película. Bueno, y obviamente Netflix, pues. Bueno, trabajar con ellos, pues, agradecido. Agradecido simplemente de formar parte de tener esta experiencia maravillosa. Mariana Rondón y Maritiu Gas, que es la otra directora, me acompañaron mucho a la hora de este rodaje. Siempre fueron muy prestas a cuidarte como actor, ¿no? Sobre todo en este tipo de escenas, en este tipo en un proyecto en el cual te demanda mucha emocionalidad, ¿no? Y Edgar, pues Edgar es mi hermano, o sea, mi hermano mayor, o sea, no podría pedir un mejor mentor y hermano mayor que él. Hablando también con el cine de acá, que es muy bueno. Y bueno, ya como para concluir, si tienes algún mensaje que dar para todo el que ve esta película y realmente eso, se haya identificado, se haya sentido, le haya llegado de una u otra forma, pues te dejamos el espacio. No, bueno, gracias primero, chicos, de nuevo por la invitación, por este tiempo en el cual pues pudimos hablar. También pues gracias a las circunstancias, porque bueno, les comentaba que andaba en carretera y pues pudimos, ¿sabes? Y no, excelente, de verdad estoy muy agradecido también con su audiencia que hicieron preguntas bien interesantes. A todas las personas que pues han visto la película, un gracias por apoyar esta historia, que es una historia que nos compete a todos, y no solo nos compete, no solo para recordar lo que nos es prohibido olvidar, sino también para mostrarle al mundo lo que se puede sentir al ser venezolano no solo en esta época, o sea, no solo en esta época del 2017, sino pues podemos decir que en algunos lados en la actualidad. Y que no solo, y que también pues agradecido con todas las personas que lo han visto y que recuerden que no solo también Venezuela quien ha lastimosamente pasado por todo esto. O sea, Edgar lo decía varias veces en la presentación de la película, o sea, esto puede ser cualquier otro país que haya pasado por un régimen totalitario. Y no hay nada mejor que mostrar cómo la humanidad sufre al padecer esta clase de regímenes. Por desgracia nos tocó y esperemos que el futuro nos lleve a algo mejor.